Bueno, a propósito de este tremendo caso de esta chica que terminó falleciendo producto de una fuertísima y monumental golpiza a la salida del colegio, que uno quedó conmovido, consternado, sin poder darle ni un título a la situación, es que decidimos esperar unos días y poder retomar el tema para poder analizarlo con mayor profundidad. Hablamos de violencia social en términos generales, porque esto no solamente se puede limitar a la escuela, se puede limitar a lo que pasa en el barrio. Esto nos pasa lamentablemente a todos y cada vez más seguidos en distintas proporciones. E inclusive hace algunas semanas estaba en todos los medios este grupo de vecinos que finalmente decidía juntarse para atacar a un delincuente que les había arrebatado un reloj, lo que se llamó los linchamientos. Vamos a hablar no puntualmente de lo que es un linchamiento o lo que deja de ser un linchamiento, sino qué es lo que nos está pasando para que nos pasen estas cosas. Es lamentable constatar cómo el fenómeno de los inaceptables, ilegales e ilegítimos linchamientos ha derivado en la conformación de bandos inconciliables, que en lugar de intentar profundizar en análisis sensatos que permiten comprender lo que ocurre, se limitan a acusarse mutuamente por supuestas indignidades y conductas canallescas. Las bárbaras manifestaciones de unos oportunistas que pretenden legitimar la justicia por mano propia en un presunto hartazgo de las víctimas del delito ha sido aprovechada por los otros para anclar la discusión en un nivel primario y evitar ir al hueso de la cuestión. La pregunta sobre la que gira la discusión es inaceptable en cualquier sociedad civilizada. Linchar es injustificable. Bueno, son imágenes que la verdad aterran, preocupan. Está con nosotros el licenciado Pablo Driesik, que es sociólogo y seguramente tendrá algo valioso para aportarnos en este sentido, para poder entender qué es lo que nos está pasando. Y yo no quiero titularlo, no quiero hablar de linchamiento puntualmente o de si esto es distinto a lo que pasa en las escuelas. Hablemos de qué nos pasa, hablemos de la violencia social que está lamentablemente muy instalada y que termina devolviéndonos hechos e imágenes que son muy pero muy preocupantes y que lejos de estar disminuyendo van incrementándose e inclusive la escalada de la violencia va aumentando. Ya no es un empujón de una compañera a la otra o una tirada de pelos, ya son dos chicas de 16 años agarrándose a trompadas o tres chicas de 16 años agarrando a una contra la pared hasta terminar matándola. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Dolores? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Qué hay adentro nuestro que está tan contenido que termina explotando de esta manera? Bueno, quizás una manera interesante de encararlo es, por un lado, incómodo. En principio, si es como efectivamente vos decís, y decís bien, que se trata de una actitud repetida, y que sobre todo se trata de una actitud que uno puede decir que en general las personas que desarrollan estas conductas violentas grupalmente no lo son individualmente, ni les podemos adjudicar un tipo de maldad especial, porque una explicación, filosóficamente uno siempre intenta dar una explicación que no sea la obvia, no reforzar el sentido común. Y uno podría decir que si estas personas individualmente podemos tomar un café y luego las vemos actuar en conjunto de manera salvaje, bestial y violenta, la pregunta es ¿qué sucede en esa situación que parece transformar a algunas personas, ¿no? Sí. Para no adjudicarles una maldad previa que solucionaría el problema. Y una de las cuestiones interesantes es que desde la tragedia griega, desde el teatro, desde las bacantes de Eurípides, por ejemplo, parece haber un efecto conjunto, que es que cuando uno actúa en grupo se desresponsabiliza. Es decir, hay algo cuando todos hacemos juntos, como una orgía. Hay una relación antropológica entre el linchamiento y la orgía. Es decir, hay un punto, y eso se ve en la tragedia griega,
donde el que actúa en conjunto se libera del peso de ser uno mismo, porque ser uno mismo es muy pesado. No, definitivamente, y esto quizás pasa desde el plano más pequeño. En el recreo, un chico que decide infringir las normas del propio colegio no lo hace solo, busca un aliado para hacerlo, porque de esa manera se siente más protegido, y si son más de 2, y si son en vez de 2, son 15, la justificación frente a la directora o al celador es otra. Y éramos todos, como si eso fuera... Sí, es como un fuente-ovejuna invertido, pero ahí yo diría, está muy bien lo que decís, pero yo diría que reforzaría, enfatizaría aún más, diría que hay un placer que es el de no tener responsabilidad, no solo después frente a la directora, sino en el momento. Hay un momento de goce donde el sujeto se libera de toda responsabilidad en el momento que se produce el mismo acto de violencia. Eso por un lado. Entonces podemos pensar que, por ejemplo, en el caso de estas jóvenes, no lo vamos a puntualizar desde lo particular, porque no sabemos específicamente qué es lo que pasó, pero un grupo de 4 chicas no hubiesen hecho jamás, o pensaríamos que no hubiesen hecho jamás esto de manera individual, claro, pero esta arenga grupal termina cometiendo algo desastroso que no tiene retorno. Totalmente. Tomo esto último que dijiste, sí, Dolores, no tiene retorno. Hay una cuestión que es la irreversibilidad. Yo creo que el mundo virtual, los juegos, el internet, ha acostumbrado a los chicos a pensar que se puede ir para atrás. Y hay una cosa, Dolores, que es terrible, que es cuando vos dañás un cuerpo, como si yo tirara esa copa al suelo y se rompe, no hay retorno. Y lo que hay que enseñarle a los chicos es que los cuerpos humanos son un asunto delicado, frágil, Dolores, delicado, y que no hay retorno. Hay una película que se llama Funny Games, de Peter Haneke, que es un director austríaco, que hizo, por ahí recuerdo una película que se llama Amor. Bueno, es un director muy terrible. Tiene una película sobre 2 chicos que entran a una casa, matan gente, etcétera, etcétera, y después intentan, como si fuera una película, rebobinar. Y nada, no se puede. O estoy pensando, recién hablábamos fuera de cámara con los chicos de aquí, la película de Gaspar Noé, Irreversible. O sea, hay algo con lo humano, hay algo con los cuerpos humanos que cuando haces algo, los tocas, los dañás, no es como los chicos creen. Ahora, que... ¿esto está vinculado con la falta de valor que le tenemos hoy a la vida humana, o esto tiene que ver o está vinculado con estos nuevos mecanismos de comunicación, como por ejemplo, tal cual vos mencionabas, el tema de la tecnología, que nos abre una dimensión que todavía no sabemos manejar y que no sabemos diferenciar entre lo ficticio todo junto, y lo real? Todo ¿no? junto, todo junto. Yo creo que la cuestión es, el cuerpo del otro no es un objeto mueble, no es algo que está para ser movido de un lado para otro. Hay una investidura simbólica que hace que los americanos tienen una cosa que se llama espacio personal, hablan del espacio personal. Hay algo en este momento entre nosotros, yo no puedo acercarme y tocarte ahora de manera... Hay un espacio simbólico que intermedia entre nosotros. Sí, sí. Y eso me parece que es muy importante valorar y volver a pensar en ese espacio. Yo no puedo avanzar, eso pasa en el subte, pasa en la calle. Hay una cosa con todos nosotros que es la cercanía de los cuerpos. Y tiene que haber una interdicción simbólica, algo, un écart, una distancia que hace que funda el fenómeno de lo humano, que es una distancia que es en el fondo un no matarás, pero es que es también yo no voy a invadir tu cuerpo. Tu espacio. Sí. Ahora, también hay algo que se desprende de estos hechos que tiene que ver con la justificación de la arenga y de la violencia. Lejos de decir, soy consciente o empiezo a ser consciente de aquello que hice, por ejemplo, de golpear a una adolescente hasta terminar matándola, porque no medí mis actos, porque entré en un estado de violencia tal que no pude manejar, es lo que pasa que ella me hablaba mal en el colegio, en el recreo, lo que pasa que esto terminó siendo una consecuencia, y esto es lo más abrumador de todo, que es la pérdida de noción de lo que realmente hacemos y de las consecuencias que esto tiene. Bueno,
es lo que decíamos antes, creemos que hay reversibilidad y es irreversible, el daño es irreversible. Y hay otra cosa que vos decías que es interesante, que es el problema de la razón o no la razón, me hizo esto, me hizo... La violencia es un modo de tramitar conflictos humanos. Pero paradójicamente, y esto también es interesante, hay una cofradía canalla. El todos contra uno funda un tipo de hermandad, un tipo de fraternidad. Lo que pasa es que deberíamos encontrar modos de reunirnos, de ser fraternos, que no sea bajo la ecuación todos contra uno. Efectivamente, el todos contra uno funciona. Hay un antropólogo muy importante, René Girard, que dice que en realidad el famoso chivo expiatorio, encontrar a alguien y le pegamos a ese, funciona para evitar la pelea del todos contra todos. Es decir, el todos contra uno es una manera de solucionar el todos contra todo. Nos peleamos acá, todos los que estamos en el piso, encontramos a uno y eso, bueno, alivio. Eso se llama chivo expiatorio. Encontrar un culpable de todos los males que... Y hay otra cuestión, y perdón que te interrumpa, Dolores, no era mi intención, pero una cosa muy interesante sobre ese tema es que en realidad en el todos contra uno es una manera también de descarga social, encontrar el chivo expiatorio. Claro. Funciona, era necesario encontrar a alguien para que finalmente nos podamos unir. Por eso tiene connotaciones hasta religiosas, antropológicas. Cuando encontramos la víctima perfecta, lo que habría que encontrar es formas, en realidad, de estar unidos que no signifiquen... Y hay otra cuestión más, que es el señalamiento. Porque el problema del linchamiento también, no solo es el linchamiento, sino el que señala a él. Hay alguien que pega, pero hay alguien también que generalmente está en casi todos los videos y está en todas las situaciones sociales, estuvo en el nazismo, en la Noche de los Cristales, en el Ku Klux Klan, que es el que dice él, el que señala. En la época también de la dictadura, el que pasa y que señala a alguien. Yo creo que una figura muy interesante y muy siniestra es el que señala. Y otra cosa más que también es interesante sobre este tema, también el problema del linchamiento es que no es efectivo. En muchas películas aparece el tema de alguien que señala, es el culpable y se va caminando despacio. Porque aparte lo que opera el linchamiento es un efecto distractivo. Y también otra cuestión más, Dolores, que es que en realidad la primera persona que pega seguramente lo hace por un problema de justicia. La cuarta persona que pase le da una patada al chico que está ahí, lo hace pues su mujer lo trató mal ese día en la casa. Claro, y esto es otro tema, ¿no? Que, bueno, será tema de desarrollo en otro programa, pero ¿qué tenemos adentro nosotros? ¿Qué nivel de violencia hay en cada uno de nosotros? Que hace que, tal cual mencionamos, que ese cuarto, que por ahí no tiene ninguna vinculación con la víctima en este caso, con el delincuente, en circunstancia social que sea, que uno presente, que se suma, porque es como aprovecho, aprovecho el baile y descargo lo que tengo adentro. Sí, sin duda. Bueno, gracias Pablo por habernos haber venido y ayudarnos a pensar en este sentido. Tenemos que hacer la pausa. Después otro tema totalmente distinto, hablamos de las viandas escolares. ¿Qué hacer con el almuerzo de los chicos? Tarea de Lucía, no te lo pierdas. You know this, tougher than a lion, ain't no need in trying. I live with a sky and yep, you know this.